Buenas tardes, vamos a empezar la grabación de la clase. Doctora, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? A ver, vamos a empezar la grabación porque tengo reunión con los docentes, ¿ya? ¿Dónde está grabar? He calculado en 1 hora darles la clase. Inicia. Ya, ¿lo están viendo en la pantalla? Sí, doctora. Sí, doctora. Ya, entonces vamos a empezar. Buenas tardes con todos, con su permiso. Estoy empezando la grabación de la clase de hoy. Es la primera clase. Vamos a tener el tema de historia clínica ginecológica, que van a ver que hay buena cantidad de diferencia con las otras historias clínicas rutinarias, porque en ginecológica vemos la parte del ciclo ovárico, todo lo relacionado, los antecedentes relacionados a la patología del aparato reproductor femenino. Bueno, entonces empezamos. Ya esa usted que es la gestante, la ginecológica. Bien. En una historia clínica ginecológica, toda historia tiene la ficha de identificación, ¿no? Vamos a ver si acá trae el puntero. No tiene, ya. La ficha de identificación, el nombre de la paciente, dónde vive, ¿no? Ese padecimiento actual. Generalmente es poco tiempo, algunos casos son mucho tiempo, muchos años, otras son generalmente la primera semana, hace una semana, hace unos días, desde ayer, puede ser sangrado, secreción vaginal, dolor pélvico, retraso menstrual, etcétera, etcétera. O sea, ¿cuál es el motivo de su consulta? Luego le tenemos que preguntar su historial obstétrico a la paciente, si ha estado embarazada, no está embarazada, si ha tenido vida sexual, si ha tenido partos, embarazos, abortos, etcétera, etcétera, toda su historia obstétrica, ya si utiliza métodos anticonceptivos. Eso en cuanto, y lo vamos a desarrollar dentro de un rato. Acá solamente vamos a ver aspecto general. Luego, los antecedentes ginecológicos es muy importante. A la paciente ha sido operada, que ha tenido en todo lo que es el historial obstétrico es embarazo, parto y puerperio. En antecedentes ginecológicos se ha tenido quiste de ovario, ovario poliquístico, infecciones vaginales, se ha tenido retrasos menstruales, oligomenorrea, cuándo menstruó por primera vez, cuándo es su régimen catamenial, cuántos días dura, todo eso en cuanto a antecedentes ginecológicos. Luego, como toda historia clínica, preguntamos antecedentes heredofamiliares. Se ha tenido en su historia pacientes con menopausia prematura, o sea, su mamá, su abuela, cáncer de mama, se ha tenido con epilepsia, si toman medicamentos para las convulsiones. Bueno, vienen muchos antecedentes heredofamiliares muy importantes. Antecedentes personales no patológicos. Dentro de eso, si ha venido la menopausia prematura, la menarquia temprana, la menarquia tardía, sus regímenes de cuanto a alteración del ciclo ovárico, antecedentes personales no patológicos, si ha tenido infecciones, ha tenido enfermedades de transmisión sexual, secreciones vaginales, etcétera, etcétera. Bueno, ahora vamos a desarrollar cada una de estas partes de la historia clínica. En la identificación o filiación, el nombre de la paciente es muy importante para nosotros poder llamar a la paciente. Es muy desagradable cuando nosotros tenemos que decir la paciente del tumor de ovario, la paciente de la miomatosis, la paciente del aborto. No, pues, tenemos que llamar por el nombre a la paciente. La señora Carmen Tejeda, la señora, nosotros hablamos de mujeres, ¿no? Entonces, la señorita fulana de tal. O sea, el nombre y el apellido. El domicilio, por supuesto que es importante. Si nosotros tomamos un Papá Nicolau y encontramos un resultado patológico y no le hemos tomado el domicilio, ¿a quién vamos a avisar sobre el resultado? ¿Dónde la vamos a buscar?
servicio civil, servicio de, tienen que, no servicio civil, sino tienen que ubicarla, la paciente, y traerla al hospital porque necesita su atención para complementar, no para estar servicio social. Estado civil. El estado civil de la paciente no es tan importante en la ginecología. ¿Por qué? Hay pacientes que dicen estado civil casada. Sin embargo, ¿tiene relaciones sexuales? No, pero si eres casada, ¿cómo es que no tienes relaciones? Ah, no, es que estoy peleada con mi esposo, estoy separada hace 2, 3 años. Entonces, tienen estado civil, dice casada, pero con costumbre de soltera, pues no tiene relaciones. Y de todo lo contrario, hay muchos solteros como ustedes que tienen relaciones sexuales. Entonces, el estado civil no me ayuda para el caso de la actividad sexual, ¿no? Quizá para solamente ver el estatus de la paciente, ¿no? Pero el estado civil no es muy relevante ahora en ginecología en el siglo XXI. La mayoría son convivientes. La ocupación sí es importante para ver si la paciente trabaja en un lugar contaminado, con sustancias tóxicas, cerca al paratión, que trabaje en sitios agroindustriales, si realiza carga pesos, si realiza actividades con mucha fuerza, pongamos que son choferes de camiones, ahora hay mujeres choferes de camiones. Entonces la ocupación es importante para la mujer, para ver los dolores pélvicos que tenga, ¿no? En cuanto a también infecciones urinarias, imagínense una chofer de bus que tiene que viajar de acá a Arequipa, que toda la noche tiene que viajar, ¿cómo va a parar para ir al baño? Entonces, es un poco tedioso, fastidioso. Entonces, tiene que ver la ocupación para infecciones urinarias también. La escolaridad sí es importante, porque con la escolaridad vemos su grado de comprensión en cuanto a las indicaciones, el comprender bien lo que se le va a hacer. Hay muchas pacientes que, miren ustedes, estando en la seguridad social, le decimos, señora, tiene usted una tumoración en el útero que se llama miomas y tenemos que operarla, así que le vamos a preparar para su acto operatorio. Bien, va donde el cardiólogo para el riesgo quirúrgico y el cardiólogo dice, ¿de qué van a operarla? No sé, me ha dicho la doctora que me tienen que operar. O sea, es importante el grado de comprensión, por eso está la escolaridad. Es más fácil trabajar con gente que ya tiene cierto grado de escolaridad y pudiera entender su patología. En cuanto a la edad de la paciente, para ginecología de cajón básico, si estamos ante una niña, salvo la línea médica, no vamos a pensar en embarazo, parto puerperio, no vamos a pensar en menopausia. Pensaremos enfermedades hereditarias, malformaciones congénitas, ¿no? En una niña, infecciones vaginales también es muy frecuente. Sin embargo, si estamos en una paciente en edad reproductiva, no vamos a estar pensando pues en esa niña, en esa mujer malformaciones, porque ya la paciente generalmente ya ha tenido su actividad sexual o ha tenido ya su embarazo, parto, ¿no? Estamos hablando desde los 12, 13, 14 años hasta los 40 años, ¿no? 45. Hablamos todas las enfermedades propias de la mujer en edad reproductiva. Y si tenemos una paciente sobre los 40, 45, 50 años, ya estamos hablando de la perimenopausia. ¿Qué enfermedades dan allá? Generalmente podemos tener enfermedades malignas como el cáncer, degenerativas. Entonces, de acuerdo a la paciente, nos vamos a ubicar qué patología más frecuente pudiera tener de acuerdo a su edad. Grupo sanguíneo. Bueno, vamos a pensar, pongamos en una mujer de 80 años embarazo, ¿no? Porque no es lo adecuado y la paciente ya no tiene ciclos ovarios. Grupo sanguíneo, bueno, si interesa por si la paciente tiene una hemorragia, un embarazo ectópico roto y tengamos que poner transfusión sanguínea, sí. La religión. Es importante para las transfusiones sanguíneas, porque hay católicas que según la Iglesia Católica solo deberían utilizar condón. Sin embargo, hasta ligadura de trompas y todo se permite hacer, y la religión no es tan relevante en ese caso de las transfusiones sanguíneas, sí. Para uso de métodos anticonceptivos es importante la religión de la paciente. El lugar de nacimiento y la residencia sí tiene importancia para las patologías que puedan tener. Si tenemos pacientes que vienen
derivadas de Puerto Maldonado o de Abancay, allá tenemos hepatitis. Entonces tenemos una paciente con una enfermedad probablemente endémica de la zona, ¿no? Entonces interesa dónde vive o dónde reside. Y el tipo de interrogatorio, si es directo o indirecto. Si tenemos una niña que no nos va a dar datos, o una mujer violada que está totalmente bajo shock, entonces quien nos va a dar datos es el familiar generalmente. Entonces el tipo de interrogatorio, directo o indirecto, de acuerdo a la paciente, a las ancianitas tendrán que ser indirecto. Pacientes quechohablantes, si no tenemos la desgracia de hablar quechua, vamos a tener que utilizar una tercera persona para que nos haga la interpretación del caso. Bien, en cuanto a antecedentes heredofamiliares, ¿no? Habíamos hablado. Interesa antecedentes de los abuelos, de los hermanos, de los padres y de la pareja para el caso de enfermedades de transmisión sexual. A veces quieren hablar de su medio hermano, de su madrastra, no tiene que ver para su herencia. Entonces lo importante son enfermedades heredofamiliares. Tenemos enfermedades crónicas metabólicas como la diabetes, tenemos la hipertensión, tumores malignos, alteraciones de la ginecología, pongamos la enfermedad, la endometriosis, el ovario poliquístico, las mastopatías, dolores en las mamas, que pueden ser benignas o malignas, en el caso de gemelaridad, malformaciones, defectos congénitos y hereditarios y la infertilidad. La infertilidad no se hereda, pero de repente la endometriosis que la heredó sí y le produce infertilidad. Entonces, como ven ustedes, sí interesa los antecedentes directos de los padres, de los hermanos y de los abuelos. En algunos casos, los tíos paternos y maternos. Y la pareja, por supuesto, para enfermedades de transmisión sexual. Los antecedentes personales no patológicos, hablábamos, ¿no? Tenemos, pongamos, los hábitos y modo de vida, la higiene, el hacinamiento, tipo de vivienda, tipo de alimentación, a veces son veganos al 100%, entonces no va a tener todos los factores de coagulación que necesita, ¿no? La vitamina B12 se va a disminuir, tenemos problemas de coagulopatía, de sangrados, también los hábitos nocivos, que tenga la costumbre la paciente, o vicios, ¿no? Que tenga vicio de fumar, o que cocinen a leña, o que tenga alcoholismo. Entonces tenemos hábitos que a veces no son los más adecuados para, pongamos, el alcoholismo nos adelanta a la menopausia, el tabaco también. El tabaco conduce al cáncer de cuello uterino, cáncer de pulmón, cáncer de laringio. O sea, el tabaco es uno de los hábitos nocivos más nocivos que podemos tener todas las mujeres. En cuanto a las infecciosas y parasitosis, podemos tener tricomoniasis, podemos tener giardia, que también va a la vagina, todos los helmínticos, ya, ascaris, pongamos encontrado yo en la vagina, ascaris, entonces sí tiene que ver. El estado nutricional con la que se encuentra, está muy obesa, o está demasiado delgada, crítica, sufre de bulimia, o sufre de anorexia nervosa, los factores de riesgo para desarrollar el cáncer, como fumadora, o multiplicidad de parejas sexuales, y cuando tiene disminución de su fertilidad. Todo eso tiene que nosotros ir averiguando en la historia clínica ginecológica. Los antecedentes personales patológicos. Dentro de las enfermedades que nos interesa para la ginecología son las que sufren la infancia, ejemplo, la rubiola, la varicela, ¿no? La hepatitis, después enfermedades hereditarias como la diabetes mellitus, la hipertensión, el problema tiroides, el cáncer, las alergias, antecedentes quirúrgicos de la paciente, tumores de ovario, de tumores del útero, mioma, cesárea, miometomía, recanalizaciones tubáricas, cerclajes cervicales, etcétera, quirúrgicos en los anexos como oforectomía, sacar el ovario, o resecciones cuando hay quiste ovario a pedículo torcido. Salpingectomías, problemas de sacar la trompa, o salpingoclasias, cirugías que tengan que ver con el aparato reproductor femenino. O ha sido operada de prolapso, eso se llama colporrafia. Colpo significa vagina, rafia significa sutura, o sea, sutura de la vagina. Quirúrgicos en órganos abdominales,
o sea, que hayan sido operados, sea en órganos abdominales reproductivos o cerca, como el apéndice o el intestino o la vejiga. Antecedentes traumáticos. Hay que ver el tipo de traumatismo, la magnitud, la fecha, por si le ha tenido un atropello del carro, le ha pasado encima de la pelvis, el uso de fármacos, la paciente utiliza medicamentos en forma rutinaria. Todo eso tenemos que preguntar en la historia clínica ginecológica. De repente tenemos una paciente epiléptica que toma anticonvulsivantes y nosotros queremos darle anticonceptivo, ella quiere usar anticonceptivo. Bueno, el anticonceptivo se disminuye su acción cuando lo damos junto con los anticonvulsivantes. Entonces tenemos que tener en cuenta que hay que utilizar los anticonceptivos de dosis más altas, porque si no, no le va a hacer efecto y la paciente se va a embarazar. Bien, en cuanto a la menarca, que menarca o menarquia es la primera menstruación. ¿Cuándo viene? Viene aproximadamente entre los 9 y los 16 años. Antes de los 9 años, menarquia temprana, precoz. Después de los 16 años, menarquia tardía o pubertad tardía, ¿no? Pubertad precoz, pubertad tardía, porque menarquia es una parte del desarrollo de los órganos reproductivos, ¿no? Tenemos la gonarquia, la telarquia, la menarca, ¿no? Entonces, ¿qué significa la menarquia? Que se ha iniciado los ciclos ováricos, ya el ovario ya está maduro, ya hay un equilibrio hormonal. Las características de la menstruación lo van a ver mañana, en la siguiente clase de la fisiología del ciclo ovárico, porque ahí tenemos que ver cuándo una menstruación es normal y cuándo es anormal, ¿no? Normalmente la menstruación viene entre 21 y 35 días y dura entre 3 a 5 días, a eso le llamamos eumenorreica, ¿ya? Eumenorreica, normal. Pero puede ser que las menstruaciones tengan menos de 21 días entre menstruación y menstruación. Se le llama polimenorrea, acá le ponen pro y menorrea para los españoles, pero generalmente le decimos polimenorrea, ciclos muy cortos, muchos ciclos en el año. Si la menstruación dura el intervalo de más de 35, 40 días, le llamamos opsomenorrea, ¿ya? Opsomenorrea. O oligomenorrea también, pocas menstruaciones en el año. Amenorrea, cuando no ha menstruado durante 3 meses, amenorrea. Y de la duración tiene que ser entre 2 y 7 días. Hay gente que está sangrando 10 días, que es normal para ellas. No es normal. A eso se llama menorragia, muchos días menstruando. O menstrua menos de un día, hipomenorrea, muy escaso. Abundante cantidad de menstruación, hipermenorrea, mayor de 120 mililitros. Bien, el intervalo entre los ciclos menstruales. Puede haber trastornos, claro. Afirmar polimenorrea, cuando las menstruaciones duran menos de 21 días, o sea, cada 18 días la mujer está menstruando. Oligomenorrea, no es que la duración es de 3 días, ahí está mal, ¿ya? La oligomenorrea es cuando hay pocas menstruaciones en el año, pocas menstruaciones. En el caso de amenorrea secundaria, cuando ya menstruó y no menstrua 6 meses. Amenorrea primaria, cuando no ha menstruado. Aunque amenorrea secundaria le decimos 3 meses, pero algunos autores los consideran 6, pero está estandarizado que casi todos 3 meses no menstrua, es una amenorrea. Ataxia, como el problema neuronal, es cuando hay ciclos anárquicos, o sea, a veces dura poco, a veces dura mucho, tenemos unos ciclos totalmente irregulares, eso se llaman ciclos anárquicos. Bien, seguimos. Puede haber trastorno de la menstruación, por supuesto. Aumenta la cantidad de sangrado, más de 120, hipermenorrea. Poquita menstruación a gotas, hipomenorrea. Y por supuesto podemos los términos. Puede haber una menorrea, una hipermenorrea abundante, sangrado de muchos días con coágulos, entonces ya le decimos dolicomenorrea con hipermenorrea. Y a eso se llama menorragia, cuando la duración de la menstruación es más de 7 días. Hay diferencias de conceptos
casi la mayoría hablamos en el mismo término, menorrea. Menstruación, en mucho sangrado en la noche. Nictomenorrea, está oculta su menstruación, nictomenorrea. Menstruación interrumpida por periodos de 1 o varios días. Dice, menstruo 2 días, luego se me suspende y luego viene 2, 3 días más. Y la consideran 5 días. Sí puede haber menstruación. Metrorragia, ¿qué es metro? La menstruación, el sangrado que hay entre ciclos ováricos. Entre menstruación y menstruación, la paciente puede presentar sangrados y eso se llama metrorragia. Puede haber una menometrorragia, sí significa que la paciente está sangrando todo el tiempo, ¿no? Hemorragia uterina periódica, menstruación anovulatoria. Cuando tenemos ciclos irregulares, le decimos anovulatorios, y estos ciclos se dan en los extremos de la vida reproductiva. Cuando empieza a menstruar y cuando ya se va dejando, son anovulatorios. Metrorragia hemorrágica, según Schroeder. Metropatía hemorrágica, según Schroeder. Se refiere que hay sangrados abundantes al medio ciclo. También se le llama hemorragia periódica intercalar, entre ciclo y ciclo. Las hemorragias uterinas arrítmicas, que no secuencia, se le llama también intercalar no periódica, premenstrual, después del periodo de amenorrea, irregular atípica o no rítmica y metrorragia que continúan a la menstruación. O sea, hay varios términos en que podemos nosotros describir la hemorragia que tiene una paciente en relación a su ciclo ovárico. Bien. ¿Podemos tener sangrado en la niñez? Sí. ¿Desde que nace la niña puede sangrar? Claro. ¿Por qué? Porque está sometida a las hormonas maternas, ¿no? A los estrógenos maternos. Y cuando nace la niña, nace con sangraditos. Entonces, no tocarla, salvo que estemos sospechando un cáncer, ¿no? El sarcoma botrioide. Pero si hay un cáncer congénito, ¿no? Del cuello uterino, que es maligno, inmortal. Pero si no presenta eso, vamos a pensar que hay sangrados dependientes de las hormonas maternas, ¿no? ¿Hay presencia de cuerpos extraños en la vagina? Sí, hay niñitas que creo que la vagina la tienen como monedero. Se ponen muchos cuerpos extraños y produce secreciones vaginales. Entonces hay que tener cuidado cuando exploramos a una niña pequeña. Puede haber traumatismo si se ha caído, generalmente dice, me caí en horcajadas, ¿no? Con sus piernecitas abiertas y sangra, o se golpeó en la silla. Hay que ver también si no hay tumores en los genitales, porque puede haber, en las niñas también puede haber tumoraciones. ¿Puede haber cambios endocrinos? Sí, como una pubertad precoz, archiprecoz como la Lina Medina, que lo vamos a ver en alguno de los capítulos y si no en sus prácticas, la historia de la Lina Medina. Ingesta de estrógenos. Me he tenido niñas que porque los anticonceptivos son como grajeitas, dulcecitas, se lo toman. He tenido una niña de 4 años que se había tomado todos los anticonceptivos en una sola de la mamá. Tuvimos que hacerle lavado gástrico, porque si no esa niña, aunque aún así presentó sangrado al mes de lo que había tomado. Hay que tener cuidado con los anticonceptivos, que la madre lo tenga bien, bien conservado. Y puede haber quistes ováricos en los niños, sí, desde la edad fetal, sí podemos tener, he visto. Y lo que tenemos que hacer es esperar 6 meses después del nacimiento, cuando se nivelen las hormonas, y veamos que si esto efectivamente se repite o no se repite. Antecedentes ginecológicos. Tenemos que ver cuándo empezó sus relaciones sexuales. Hay niñas que empiezan las relaciones sexuales a los 9, a los 10, a los 11, a los 12, y otros niños empiezan las relaciones sexuales a los 18, a los 19. Bueno, mientras más tarde es el inicio de la vida coital, menos riesgo a tener cáncer de cuello uterino, ¿no? Entonces, el inicio de la relación sexual, la regularidad, cuántas relaciones a la semana o al mes tienen, la frecuencia, si hay dolor en la penetración que se llama dispareunia, si tiene orgasmo o no tiene orgasmo, hay que investigar los cambios que se le sucede durante el ciclo menstrual. Eso en cuanto relacionamos las relaciones
sexuales con su ciclo ovárico. ¿Puede haber leucorrea, flujo vaginal? Sí, hay que ver qué cantidad. Dices abundante, me moja mi calzón. Es de color oscuro, de color marrón, de color blanquecino. Ya vamos sospechando qué patología puede ser. O le irrita, dice, me irrita mucho, me arde mucho al orinar. Los genitales externos. O me escuece mucho, me pica mucho, mucho prurito, ardor, disuria. Y nosotros la confundimos como que fuera una infección urinaria. Y no siempre es, a veces son irritaciones vulvares que producen sensación de disuria. El climaterio y la menopausia, que no es patológico, es parte de los antecedentes. Usa terapia de reemplazo hormonal, no usa. Está en la premenopausia, en la menopausia o en la posmenopausia. Ya vamos a ver todo un capítulo de climaterio y menopausia para que veamos las alteraciones que se produce fisiológicamente a la mujer a esta edad. Antecedentes ginecológicos. Que también nos interesa si usa anticonceptivos o no, la anticoncepción. ¿Qué tipo de anticonceptivo? ¿Desde cuándo lo utiliza? ¿Cuándo? Y si tiene deseo de procrear un hijo o no. Entonces sí tiene importancia los antecedentes en cuanto a la anticoncepción, que eso tenemos que preguntar a todas las mujeres. Luego hacer un examen ginecológico previo, o cómo fue su examen ginecológico previo. ¿Se le dio tratamiento hormonal? No se le dio tratamiento hormonal. Fecha de la última menstruación, porque de ahí partimos para muchas cosas. Partimos para hacer estudios de infertilidad, endometriosis. Bueno, no, nos interesa el inicio de la menstruación para programar también la histerosalpingografía, para preparar la biopsia endometrial. No todos los momentos son oportunos, no todos. Historial obstétrico. Ahí está chiquito porque eso ya lo conocen todos ustedes en cuanto a si está embarazada, no está embarazada, cuánto ha sido, cuándo es su último niño, qué intervalo tiene entre niño y niño, cuántos embarazos, cuántas cesáreas, cuántos partos, cómo están los ovarios, ha tenido abortos, no ha tenido abortos, también el tiempo de embarazo, hasta dónde duran sus embarazos y tienen su parto. Bueno, toda la historia obstétrica que ustedes la conocen mejor que yo. La gestación actual, para el caso de la obstetricia, ¿ya? No los vamos a pasar porque se le da gestacional la presencia de movimientos fetales, esto para obstetricia. Seguimos. Términos que tenemos que saber todos, eso ya lo saben por ginecología, por obstetricia. A ver, Miguel Soria, buenas tardes. Dime, ¿cómo le dices a la paciente que nunca embarazó? ¿Cuál es el término ginecológico? Nulípara, doctora. Nulípara, nunca tuvo parto. Yo te he dicho... Miguel, nunca gestó. Doctora, ¿por qué no me escuchas esa parte? Se recortó. Que nunca gestó es sí, doctora, es diferente a que nunca dio un parto, ¿no? Nunca un parto es nulípara. Claro, por eso yo te he preguntado, ¿nunca gestó o embarazó? ¿Cuál es el término con la que se le conoce? No sé, doctora, lo voy a averiguar. ¿Nuligesta? A ver, Araníbar, Zoraida, nuligesta, dice, nuligesta. Un segundito, ya un segundito. Tócate, un segundito. Ahí, espérenme. Ya, a ver. Ya, se llamaba nuligesta. Muy bien. ¿Dónde estamos acá? ¿Dónde se me ha ido mi presencia? Ya, entonces, si nunca embarazó, se le llama nuligesta. Si nunca tuvo parto, nulípara. Si una mujer, Eric,
ha embarazado, Eric Fabricio, si una mujer ha tenido embarazo ectópico, ha tenido mola, está embarazada, ¿cómo se le conoce el término? Chilena. Disculpe, doctora, no le entendí la pregunta. Ya, si una mujer te dice que está embarazada ahora, pero que ha tenido un embarazo ectópico antes y ha tenido un embarazo molar, ¿qué término se le dice a la paciente? Eso por obstetricia, les estoy preguntando a ver hasta dónde saben en obstetricia. ¿Con qué término se le conoce a la paciente? No recuerdo, doctora. Greci. Multigesta, doctora. Multigesta nulípara. Así es, Mijael contestó. Multigesta nulípara. Ven, ustedes tienen que saber eso porque ya han pasado a las clases, ya lo han hecho ustedes. Por eso les estoy preguntando nomás. ¿Ya? Si tenemos una paciente que ha tenido un hijo y está embarazada ahora, ¿cuál es el término con el que se le conoce? Jorge Fernando. ¿Con qué término se conoce? Ha tenido su parto. Ya, dime, Jorge, ¿con qué término le llamas a la paciente? Ya ha tenido un bebé y ahora está embarazada nuevamente. ¿Cuál es el término con el que se le conoce? Segundigesta, doctora. Segundigesta primípara, porque ya tuvo un parto, ¿no es cierto? La que le ha dado parto por cesárea, Lilibet, ¿entra dentro del término de paridad? Ha tenido 2 partos por cesárea y ahora está embarazada. Lilibet Carla, ¿con qué nombre la conoces? Multigesta, doctora. Multípara. Es multípara, porque ha tenido ya 2, segundípara, si quieres decir. Ha tenido 2 partos, aunque sea por cesárea. La cesárea es parto. Hay mucha gente que no lo considera que es parto, ya es parto. Bien, entonces ahora ya tenemos, si una niña se embaraza en la etapa de la adolescencia, le decimos embarazo de adolescente. Acá los españoles dicen primípara precoz, pero nosotros le decimos en Perú embarazo de adolescentes, que es un embarazo de riesgo. Así como la mujer más de 40 años, ahí le han puesto 35, ya lo estamos alargando a los 40 años, que es una primípara tardía. No añosa, no me usen el término de añosa, eso ya no se usa, es un término despectivo. Se use tardío, primípara tardía. Y si ha tenido muchos hijos, más de 5, gran multípara, ¿ya? Esos son los términos ginecológicos, con los obstétricos, con los que debemos hablar con propiedad con la paciente, ¿ya? Bueno, le preguntamos cuál es la causa por la que viene a la atención. ¿Cuándo empezó? ¿Fue igual que el momento actual? ¿Ha disminuido, aumentado? Cualquier molestia, sea sangrado, sea dolor, sea flujo. ¿Cuánto tiempo de evolución y cómo estás al momento actual? ¿No? Bien, si hablamos de dolor, que es algo muy frecuente dentro de la ginecología. ¿Qué síntoma más frecuente le lleva a la paciente a la consulta? El dolor pélvico. Las características, se irradia, no se irradia, dónde se ubica, se aumenta con el cambio de posición, se aumenta o disminuye con la micción, con la defecación, es muy intenso, es poco intenso, es tipo éctico, es tipo cólico, cuando comienza, cómo va en la evolución y cuándo es que se resuelve o no se resuelve, qué le agrava el dolor, qué atenuantes, qué síntomas le acompañan al dolor pélvico, de repente náuseas, vómitos, o qué otros signos lo acompañan cuando vemos nosotros signos de rebote. Entonces el dolor dentro de la ginecología es muy importante, incluso en el tercer aporte vamos a ver un tema exclusivamente de dolor pélvico, ¿ya? Porque es un tema de especialidad para nosotros, dolor pélvico crónico. Seguimos.
Ubicación y radiación del dolor. Tenemos dolores propioceptivos, nociceptivos, ¿no? Que ustedes lo van a ver cuando veamos dolor pélvico. También algo en enfermedad pélvica inflamatoria, pero más en dolor pélvico crónico, es en tercer aporte. Es un dolor directo, indirecto, es un dolor reflejo, es de carácter cólico, es constante, es de aparición súbita. ¿Ah? Si es una adolescente que nos traen por un dolor intenso, pálida, la mujer nos traen del colegio de primera y media, segunda y media, lo más probable es que pensemos en una dismenorrea, ya que no tiene que ver nada con embarazo, parto puerperio ni otras enfermedades, dismenorrea exclusivamente. Bien, seguimos con el dolor. ¿Qué factores le agravan? Ay, me agrava cuando yo como algo frío. O me pongo una bolsita de agua caliente y se me pasa ese el dolor tipo menstrual, dismenorrea. ¿Qué síntomas le acompañan? Náuseas, vómitos, diarrea, fiebre al dolor pélvico que tiene. O acompañantes, sí, cada vez que me viene el dolor, me viene una sudoración terrible, me pongo pálida, me da escalofríos, hablamos de infección. O sea, que de acuerdo a la sintomatología y desagregado, vamos a ver qué patología es la que posiblemente esté teniendo esta mujer. Leucorrea es otro problema muy frecuente. Los hombres en algún momento siempre han tenido un poco de secreción vaginal y a eso se llama leuco blanco, leucorrea, reas es fluido. Entonces tenemos secreciones vaginales. Hay pacientes que el doctor me dijo que también tenía, es normal, mi abuela también, entonces lo consideran normal tener flujos genitales, cuando no es normal. Lo normal es que no haya flujos genitales, que se aparezca cuando hay el ciclo de ovulación, sí, un moco ovulatorio o el moco progestacional, moco del embarazo, eso es otra cosa, pero no leucorrea, flujo, descenso, entonces es otra cosa. Hay el aumento fisiológico, como les dije, hay un moco que pega hasta en la truza y eso es cuando está ovulando la mujer. Es claro, tiene filancia, no tiene color, no es pruriginoso, es transparente, entonces ese es el fisiológico. Pero si es amarillento, verdoso, sucio, marrón, oscuro, esfético, produce ardor, dolor y produce mucho escozor, estamos hablando, o prurito, estamos hablando ante un flujo patológico, y hay que tipificar, si eso lo vamos a ver en la clase de vulvovaginitis, hay que tipificar si es tricomona, cándida, Gardnerella vaginalis, clamidia trachomatis, bueno, ya vamos a ver eso en la clase correspondiente. Bueno, ahí hay tanta lista que para que se aburran de leer los trastornos hemorrágicos relacionados con o no la menstruación. Ya hemos visto la eumenorrea, el intervalo, intensidad, bueno, eso ya es de obstetricia. Entonces ya lo hemos repetido además, ya les he explicado. Ahora, ¿qué otro síntoma tiene la paciente? Sensación de bulto en la vagina. Sensación de bulto en la vagina. Prolapsos. Cuando se prolapsa la vejiga se llama cistocele, cuando se prolapsa el intestino grueso se llama rectocele o el recto, cuando se prolapsa la vejiga se llama la cistocele, hemos dicho, cuando se prolapsa el útero, histerocele, cuando se prolapsa la zona suburetral de la uretra se llama uretrocele, entonces cele significa caída. Acá vemos los genitales en su posición normal, pero pueden haber pongamos un cistocele. Ya el ángulo se varía totalmente y hay escape de orina, que es otra patología asociada porque la otra es funcional. Acá hay incontinencia urinaria. Acá tenemos una vulva con sus labios mayores, labios menores, el clítoris, debajo el meato y las glándulas de Skene, más abajitos las glándulas de Pino. Esa es una vulva normal. Pero puede haber tosis o caída como está manifestando acá. Y eso habla a veces de algunas tumoraciones, unas hernias. Hernias también puede haber en la zona inguinal. Bien. En cuanto a la alteración fisiológica funcional de la alteración del suelo pélvico, tenemos la incontinencia urinaria.
que hay de tres tipos: la incontinencia de estrés o la incontinencia de hipoestrogenismo, o la llamada urgencia miccional, o tenemos la incontinencia de esposo y las mixtas. Hoy se habla de las tres, antes hablábamos de más, también tipos de incontinencia, la neurógena, la verdadera, ¿no? Ahora ya no, ya hablamos solamente de tres tipos de incontinencia, ¿no es cierto? La de urgencia o de estrés, la incontinencia urinaria de esfuerzo y las mixtas. Este es un site nomás de todo lo que vamos a ver durante su desarrollo del curso, ¿ah? ¿Qué lesiones podemos tener en la vulva, en la vagina? ¿Podemos tener problemas inflamatorios? Sí, hasta incluso de causas alérgicas por utilizar perfumes o rasurarse mucho o utilizar calzones de colores, un propio interior de color. Causa irritación, alergia, dermatitis, incluso pediculosis si ustedes se prestan la ropa interior. Y eso irradia, inflama la zona genital de los órganos pélvicos, generalmente los de la vulva, o sea, los de parte externa. Y las distrofias, que pueden ser tumoraciones benignas o malignas. Podemos tener un mioma, como en el caso de acá, un lipoma, que también el patólogo nos dirá si es el mioma de músculo o el lipoma de grasa, y pólipos fibroepiteliales. O sea, mirando, examinando, podemos deducir qué tipo de pólipo puede tener esta paciente. Tiene la infertilidad. La infertilidad no es una enfermedad. La infertilidad es una situación, una condición de la pareja, ni siquiera de la mujer, de la pareja de no poder concebir. Se le pregunta desde cuándo estás deseando buscar bebé. Dice, hace 2 meses yo estaba usando anticonceptivos, lo he suspendido y no me he embarazado. Claro, porque tiene que pasar más tiempo. Depende del tiempo de utilizar un método anticonceptivo para recuperar la fertilidad. ¿Durante cuánto tiempo ha deseado embarazarse? ¿Cuánto tiempo lleva sin utilizar anticonceptivos? ¿Cuánto tiempo lleva con su pareja actual? A veces están 1 mes y ya quieren salir embarazadas, ¿no? Pues tiene que dar tiempo. La fertilidad se demuestra durante 1 año de relaciones sexuales continuas. ¿Cuántos hijos ha tenido con su pareja actual o si ha tenido hijos con una pareja anterior? Y el número de hijos, ¿cuántos hijos ha tenido con la pareja anterior? Hay muchas cosas que averiguar de la infertilidad. Solamente le estoy poniendo pinceladas porque vamos a tener una lección exclusivamente de desarrollo de la infertilidad. Nosotros tenemos semiológicamente solamente 2 fases de la semiología. Las 4 fases de la semiología es inspección, palpación, percusión y auscultación. Ginecología solamente tenemos 2 y una desdoblada. Es la inspección, que es doble, ectoscópica para mirar los genitales como están, y con espéculo para mirar lo que se llama especuloscopía. Por lo tanto, hay dos formas de examinar la inspección. Y la palpación. No existe auscultación, no existe percusión en la ginecología, y eso sería para los otros órganos. Entonces, fuera que hemos preguntado a la paciente los datos, hemos hecho una posible disquisición clínica, hemos examinado, afirmamos o descartamos las sospechas que habíamos tenido preguntando a la paciente, y luego nos valemos de exámenes auxiliares para confirmar o descartar todo lo que estamos sospechando. Entonces, dentro del examen auxiliar, el gold estándar en la ginecología es la ultrasonidos o ecografía. Hay que pedir una ecografía. Mirar cómo está el útero y ovarios es bien sencillo, bien papaya. Si necesitamos saber si las trompas están permeables, voy a hacerle una histerosalpingografía. Quiero ver la cavidad del útero y quiero ver las trompas si están permeables o no. En algunos casos que se requiera se pedirá tomografía, en otros resonancia magnética,
Marcadores tumorales, sí, ya vamos a ver una clase exclusivamente de marcadores. En las endoscopías, la laparoscopía histeroscópica. Puede ser, además, vía endoscópica, la miólisis, sacar los miomas, y la colposcopía. Eso en cuanto a métodos auxiliares que tenemos para, no es que el método auxiliar me va a dar el diagnóstico me lo da la clínica, lo que yo le he preguntado y lo que he examinado. Ya hemos puesto la incontinencia, ya hemos visto eso. Vamos a seguir pasando. No, ¿cuánto tiempo ha deseado embarazarse? Sí, ¿tiene hijos? ¿No tiene hijos? Es importante para el examen de una paciente con historia de infertilidad, ¿no? ¿Cuánto tiempo usa anticonceptivos, no usa anticonceptivos? ¿Cuánto tiempo lleva con su actual? ¿Cuánto tiempo embarazó de la primera pareja? ¿Y cuántos hijos tienen? Bien, entonces vamos. Ya vamos a terminar porque ahorita tengo que entrar a la reunión de los docentes. Los métodos auxiliares ya hemos visto: histerosalpingografía, histeroscopía, resonancia, de acuerdo al caso. Ecografía casi siempre pedimos a todas las pacientes, casi siempre. Él nos va a mirar el útero, ovario, las trompas y tal, hasta para seguimiento ovular. La histerosalpingografía, quiero ver permeabilidad tubárica y cavidad uterina. Tomografía, cuando el método auxiliar no se detecta bien a la ecografía, la paciente es muy obesa, entonces tengo que pedirle una tomografía. Resonancia magnética, depende del caso, si quiero ver más partes blandas. Y la colposcopía, que no les hablé. La colposcopía es un estudio en un microscopio de mirar el cuello uterino y hacerle unas pruebas que se llama test de IVA, test de Schiller, para ver si es que tenemos alteraciones de las células del cuello uterino. Y bueno, he tratado de resumir el máximo posible de la historia clínica ginecológica. Ahora vamos a conversar. A ver, dejar de presentar. Ya. A ver, a quien pregunto, Jorge Fernando. Ya. A ver, Jorge Fernando, dime, ¿cómo estás en el consultorio del hospital y necesitas preguntarle a una paciente su historial y tú estás sospechando que esta mujer ha sido violada? ¿Cómo empiezas tu examen, tu historia clínica ginecológica? ¿Cómo empezarías? Descríbemelo. Bueno, partiríamos inicialmente con el tema del nombre, la edad de la paciente, cuál es su ocupación, a qué se dedica. ¿Dónde lo haces? Yo no le entiendo dónde, doctora. ¿Dónde me refiero? Para cuando nosotros tenemos que hacer un examen de sospecha, una violada, eso bueno, tiene que ir a la cámara Gesell. Si nosotros estamos en el hospital, tú eres varón, tienes que pedir un testigo, tiene que estar la tía, usted hizo una enfermera a tu lado, o el familiar a su lado. Nunca los varoncitos me examinen solos a una paciente, nunca. Siempre tengan un testigo, porque tenemos más de un caso que médicos han sido denunciados por acoso sexual, abuso sexual. Entonces, uno, pues decía, ¿cómo? En un ambiente cerrado, en un ambiente con privacidad, y que tengas un testigo, una mujer que te pueda acompañar, sea familiar de ella o del hospital. Nunca te vayas solo a hacer una historia ginecológica. ¿Ya? A ver, le pregunto a Claudia Lelí. Dime. Doctora,
Dime, Miguel. El anterior semestre nos enseñaron que en caso de que haya algún paciente que sea probable violación, nosotros tengamos presente siempre al policía de turno o generar una denuncia. Y nosotros no podríamos tocar o hacer una historia clínica de la menor sin que haya una orden judicial. Pero te pongo el caso, les ha tocado, me han preguntado los que están haciendo Serum. Estás tú en tu posta de salud y te viene una niña violada. ¿Tú vas a llamarlo al policía para que vea el examen que tú estás haciendo? No, la agredes, más todavía, porque está ante un hombre y ante hombres que fue violada por hombres. No puedes dejar de examinar y siempre con testigos, siempre con testigo. Si es menor de edad, tiene que estar la mamá, el papá o el tutor. Si es que es mayor de edad, un testigo, siempre, siempre, siempre en ginecología. No se vayan a examinar solos. Siempre llamen a alguien para examinar a la paciente, y más si están sospechando de una violación. Menores de edad tiene que estar autorizado su tutor o la persona o su papá o su mamá. Es cierto, no se puede examinar solo, pero no por eso no vas a dejar de examinarla. Tienes que tener un testigo y tienes que examinar, porque tú tienes que hacer un buen examen para que esa niña o esa mujer violada no sea examinada más veces. Ahora es válido el examen en los hospitales. Antes no, solamente el de médico legista. Ahora no. Entonces tienes que tomar muestras del fondo del saco a ver si hay semen, el calzoncito que no lo haya lavado, decirle tienes que darme para poder mandarlo como prueba, porque de ahí sacan el ADN. Entonces sí se examina. Ahora vamos a hacer la parte en el segundo aporte de violencia y abuso sexual. ¿Cómo es que debemos trabajar? Una parte es cómo trabaja el médico legista y dos es cómo el médico atiende a una paciente. Ahí tenemos un kit de violación. Entonces, tienes que evitar el embarazo. Para eso tenemos tabletas. Tienes que evitarle que vaya a contagiarse SIDA, sífilis, gonorrea. Tienes las tabletas. Tienes todo en el kit de emergencia, así como de la clave roja, clave azul y el kit de violación. Y vamos a revisarlo cuando les toque el tema de abuso sexual, porque tenemos que hacerlo en ginecología. No podemos dejar de examinar. Profesor, una pregunta, por favor. Dime, Gladys. Profesora, ¿el permiso de los padres o tutor solo es de manera verbal? Tú pones ahí, consta en la historia clínica la presencia del familiar, si estás ante una violación. Pero si no estás ante una violación, te traen una niñita que se ha caído o que viene porque le pica mucho, le arde su zona genital y no hay el pediatra, vas a tener que examinarla y siempre con testigo. Siempre, siempre, siempre con testigo. Nunca examinen solos. El menor de edad siempre. Dime. Ok, doctorita. Sí, nunca se atrevan a examinar solos. Aunque sean mujeres, para los menores de edad tiene que estar presente la mamá generalmente, ¿no? La mamá. A veces el abuso es por el papá mismo y el papá va a estar presente, la niña no va a querer contar nada. Entonces tiene que estar una persona femenina a su lado, de confianza, o su tutor, o su tía, o alguien de confianza donde la niña se sienta cómoda, ¿no? Pero no pueden dejar de examinar, a eso me refiero, no pueden, tienen que examinar. A ver, pregunten, porque ahorita tengo que entrar, en 5 minutos tengo que entrar a la reunión de los docentes para ver cómo vamos a desarrollarnos los cursos presencial, virtual, cómo va a ser la práctica, ya les informaré. Gracie. Tú ya has hecho pregunta. Hannah Tracy. Hannah. Está presente, no es que no está ausente, está presente. Sí, doctora, estoy acá. Ya. ¿Alguna pregunta respecto a la historia clínica? No, doctorita, perfecto, doctor.
Muy bien. Quiero que aprendan a hacer una buena historia clínica, que no se les pase los datos. Para eso está en su internet o está en su celular y ustedes no pueden saber cuál es la secuencia que tengo que preguntarle, ¿no? A una paciente. No olvidar nunca fecha de última menstruación, porque por ahí empezamos. De repente es el inicio y está una mujer embarazada. ¿Cuántas veces al mes menstrua? Le va a decir de repente cada 4 o 5 meses. Ah, es una oligomenorreica. Entonces ya ustedes se van ubicando qué patología puede ser. ¿Qué le voy a pedir? Si tengo una paciente de estas características, a ver, Gerson, ¿qué le solicitas a la paciente? Doctorita, no sé si podría volver a repetir, le escuché muy entrecortado. Estoy con una paciente que tiene dolor pélvico y que tiene retraso menstrual. ¿Qué es lo primero que le tienes que pedir fuera de examinarla? Gerson. Doctora, solicitaría pedir un examen, un test de embarazo, primeramente. Un test de embarazo para descartar, pero te va a demorar un rato más. ¿Cuál es lo más rápido, más inocuo que tienes para poder examinar? Muy bien, Mijael, muy bien. Una ecografía. Por el estándar de la ginecología, en nuestros ojos. Antes solamente eran nuestros ojos, las manos. Ahora nuestros ojos es la ecografía. Nos hacen mirar qué cosa hay adentro. Entonces, valernos de la ecografía muchísimo, no para que me dé el diagnóstico, sino para confirmar o descartar mi sospecha clínica. Eso es lo que tenemos que hacer. A ver, Karen Rocío. ¿Alguna pregunta, algún interrogante? Doctora. Dime. Dime, Karen. Doctora, una consulta. Hay una parte que no entendí muy bien. No sé si le podría preguntar eso. Sí, pregunta todo. En caso de la dolicomenorrea más la hipermenorrea, esos dos términos no los entendí muy bien. Dólico es grande, con menstruación abundante. Hay ginecólogos que le hablan de dolicomenorrea con menstruación abundante y los americanos le decimos hipermenorrea. Es el término que existe para nosotros. Se los he puesto todos los términos para que no digan no lo hemos hablado ese término, ¿ya? No lo utilizamos mucho. Nosotros hablamos de hipermenorrea, aquella mujer que te viene a decir tengo sangrado, menstruación con coágulos, ¿no? Entonces es una hipermenorrea. Ya, doctora, le muchas dicen gracias. Gracias, sí. Doctora. Ya. ¿Quién más? Lisdiana. Pregunta. Lisdiana Osorio. Tienen que estar atentos porque en las clases yo en cualquier momento pregunto, ¿ya? En cualquier momento pregunto. A ver, Jorge Fernando, ¿quieres preguntar algo? Sí, doctor, una consulta. En el caso de que sospechemos de que la paciente esté embarazada, pero haya venido con sus padres, ¿es posible que podamos, para realizar las preguntas pertinentes, pedir a los padres que se retiren del consultorio, que salgan un momento, o cómo es el procedimiento en esos casos? Si es mayor de edad, sí le puedes decir con el permiso, ¿quieres quedarte a solas? Les invitas a los papás a retirarse. Por favor, me esperan un ratito, ahorita los llamo. Si la paciente lo quiere. Si no lo quiere la paciente, no lo puedes hacer. Tiene que estar con ella. Porque yo soy mujer. Y a veces las adolescentes que tienen vida sexual, que no saben sus papás, que creen que están vírgenes, entonces yo les invito al retiro, al papá, a la mamá. Y ya la paciente ya tiene 18 años, es mayorcita, ¿no? Si tiene menos de año 12, con su permiso, la niña me dice, con sus ojitos que quiere estar sola, entonces les digo, por favor, me esperan un ratitito, ahorita los llamo. Entonces la veo, la examino, le digo, niña, sí, estás embarazada, ¿no? Estás embarazada, si has tenido vida sexual, estás embarazada. Entonces después vienen los padres y tienes que decirles la verdad. Le ahorras a la niña el miedo que no sabe cuándo decirles. Dile, señores, su hijita está esperando bebé de tanto tiempo de embarazo, está la ecografía y lo pueden ver. O sea, el médico no puede quedarse con información, tiene que darla la información, pero hay que saberla cómo darla también. No solamente embarazo, sino también cuando tienen problemas de cáncer. Dime, Lisdiana.
Ah, sí, está presente, ya. Doctora, buenas Preguntas, tardes. preguntas. Doctora, pero eso sería... Aquí estamos viendo la parte íntima de una mujer. Y entonces, respetar esa decisión de la niña de que pidió autorización, ¿no? En todas, pero a solas de su familia, pero no a solas del personal de salud del hospital. Siempre atiendan con alguien. Y en su consultorio, con su secretaria que sea su testigo de ustedes de que no le han hecho nada a esa niña, a esa mujer, porque pueden ser objeto de denuncia. Esa es la desventaja de ser varón. Aunque ahora hay tanto LGTB ahora que ya no se sabe, pero nosotros tenemos que a todos tratar la esfera ginecológica, no viendo que sea gay o no, nosotros estamos viendo útero, ovarios, trompa, que eso es lo que vemos, la parte anatómica. Bueno, voy a parar la grabación porque ya me están llamando para que entre a la reunión, porque es muy importante el inicio de esto para las informaciones, y ya a través de su delegada o yo misma les informo si hay algún cambio, si hay algo mañana, porque hasta hoy día sería la clase virtual y la próxima semana tendría que ser presencial. Vamos a ver, estamos en cuarta ola y vamos a ver qué dicen la universidad y qué dice la coordinación. ¿Ya? Ok, entonces para el día, o mañana es miércoles, no, para el día lunes, Zoraida, ya tenemos el grupo, ya lo copié, de anatomía, embriología, mucha, y no se quiten tiempo, por favor. 1, 2, 3, 4, 5. 5